Su Santidad el Dalai Lama y el Arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo. Lo bello siempre implica sufrimiento. Arzobispo, antes hablaba del sufrimiento que el Dalai Lama ha experimentado durante su exilio. En tiempos del apartheid, usted y su país también lo pasaron mal. E incluso en su vida personal ha padecido cáncer de próstata. De hecho, se le ha vuelto a reproducir. Mucha gente se ve incapaz de sentir alegría cuando enferma. Usted ha sido capaz de conservarla a pesar del sufrimiento. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, lo cierto es que me ha ayudado mucha gente. Una de las cosas buenas que me llevo de todo esto es que de pronto descubres que no eres una célula solitaria, que formas parte de una comunidad maravillosa. Eso me ha ayudado mucho. Como decíamos antes, si intentas forzar la alegría, lo más probable es que no la encuentres. Te traicionarás a ti mismo. Serás como una flor, te abrirás, florecerás, pero serás siempre en beneficio de los demás. Y creo que el sufrimiento, hasta el más intenso, es un ingrediente necesario de la vida, al menos para ser más compasivo. Sabes, cuando Nelson Mandela entró en prisión, era un hombre joven y podría decirse que sediento de sangre. Era el jefe del brazo armado del Congreso Nacional Africano. Su partido. Pasó 27 años en la cárcel. Muchos dirán, 27 años, madre mía, qué pérdida de tiempo. Y creo que la gente se sorprende cuando les digo que no, que esos 27 años fueron necesarios para retirar la escoria. Todo el sufrimiento que padeció en la cárcel le enseñó a ser más magnánimo, a estar dispuesto a escuchar al otro bando, a descubrir que los que hasta entonces habían sido sus enemigos también eran seres humanos con sus miedos y sus enseñanzas, y que habían sido moldeados por la sociedad. Así pues, sin esos 27 años, no creo que hubiéramos llegado a conocer al Nelson Mandela compasivo y magnánimo, capaz de ponerse en la piel del otro. Cuando el gobierno racista de Sudáfrica encarceló a Nelson Mandela y a muchos otros líderes políticos, el arzobispo Tutu se convirtió en el embajador de facto de la lucha contra el apartheid, protegido por la sotana anglicana y el Nobel de la Paz que recibió en 1984. Pudo hacer campaña para terminar la opresión a la comunidad negra y al resto de la población de color en Sudáfrica. La lucha resultó ser sangrienta. Mientras duró, el arzobispo enterró a infinidad de hombres, mujeres y niños, y aprovechó todos aquellos funerales para predicar la paz y el perdón. Tras la liberación de Nelson Mandela y su posterior elección como primer presidente de la Sudáfrica Libre, el arzobispo recibió el encargo de crear la famosa Comisión para la Verdad y la Reconciliación, que intentaría encontrar una forma pacífica de enfrentarse a las atrocidades del apartheid y al mismo tiempo liderar un nuevo futuro sin venganzas ni represalias. En cierto modo, y no deja de ser paradójico, continuó el arzobispo Tutu, es la forma en que nos enfrentamos a los aspectos negativos de la vida lo que determina el tipo de persona en la que nos convertiremos. Si el proceso se nos antoja frustrante, es bastante probable que acabemos agotados, furiosos y deseando destruirlo todo.
Antes he hablado de madres y de partos, y de hecho, es una metáfora preciosa. Lo bello siempre implica sufrimiento, frustración y dolor. Así son las cosas y así es como funciona el universo. Más adelante descubrí con asombro, gracias al investigador Patrick Badba, especializado en la etapa prenatal, que en estas situaciones también funciona una especie de ley biológica. El estrés y la resistencia son los elementos que activan nuestro desarrollo en el útero. Las células madre no se definen hasta que no se establecen determinadas rutas de desarrollo, que en nuestro caso es el desarrollo del feto humano. Pero para ello se necesita suficiente estrés biológico que las anime a hacerlo. Sin estrés ni oposición, la vida compleja como la nuestra nunca se habría desarrollado. Sencillamente no existiríamos. No se consigue ser un buen escritor, concluyó el arzobispo, yendo siempre al cine y comiendo bombones. Hay que sentarse y escribir, por muy frustrante que llegue a ser, y es que sin práctica no se consiguen buenos resultados. Las palabras del arzobispo Tutu encerraban una verdad muy profunda, pese a lo cual quise insistir en lo que le había dicho al Dalai Lama. Una cosa es comprender el valor del sufrimiento y otra muy distinta, recordarlo cuando se está enfadado, frustrado o sufriendo. Arzobispo, imagine que acude al hospital o a la consulta del médico. Una vez allí, le hacen pruebas y le pinchan. El proceso es doloroso y desagradable. Usted espera, pero se le hace eterno. ¿Qué piensa? ¿Qué se dice interiormente para no enfadarse, para no quejarse ni dejarse llevar por la autocompasión? Si le he entendido bien, usted afirma que siempre se puede optar por la alegría a pesar de las dificultades. ¿Cómo lo hace? Creo que no deberíamos hacer que la gente se sienta culpable cuando algo le resulta doloroso. El dolor es real y no tiene sentido ignorarlo. Pero lo cierto es que, incluso estando aún inmersos en ese sufrimiento, podemos ser conscientes de la amabilidad de la enfermera que cuida de nosotros, o admiramos la habilidad del cirujano que nos va a operar. Por desgracia, a veces el dolor es tan intenso que ni siquiera somos capaces de eso. La cuestión es que no debemos sentirnos culpables. No controlamos nuestros sentimientos. Las emociones son espontáneas y aparecen cuando menos lo esperamos. Durante la semana tratarían varias veces este tema, ya que el arzobispo Tutu y el Dalai Lama tenían distintas opiniones al respecto. ¿Hasta qué punto podemos controlar nuestras emociones? El primero afirmaba que muy poco, el segundo más de lo que creemos. Antes o después te invadirá la angustia, prosiguió el arzobispo. La tradición cristiana nos dice que elevemos nuestro sufrimiento y lo unamos a la angustia y al dolor que padeció nuestro Señor Jesucristo, para de ese modo hacer del mundo un lugar mejor. Nos ayuda a no ser tan egocéntricos y en cierta medida a no centrarnos tanto en uno mismo. Y también puede ayudarnos a que esa angustia de la que hablábamos antes sea más soportable. No hace falta profesar una fe para que uno piense, vaya qué afortunado soy. Tengo médicos a mi disposición, enfermeras cualificadas que cuidan de mí y un hospital a mi servicio. Ese es el primer paso para dejar de ser tan egocéntricos, para no concentrarnos tanto en el yo. De pronto te das cuenta de que no estás solo. Miras a tu alrededor y ves que hay gente que sufre más que tú.
es como si te metieran en un horno para convertirte en alguien más evolucionado. El Dalai Lama intervino para secundar las palabras del arzobispo. Una mentalidad demasiado egocéntrica solo provoca sufrimiento. La compasión y el interés por el bienestar de los demás es una fuente de felicidad. Yo no tengo tanta experiencia como tú en cuanto al dolor físico, pero un día estaba en Bodh Gaya, el lugar en el que Buda alcanzó la iluminación, para iniciar una serie de enseñanzas muy importantes. Bodh Gaya es un lugar de peregrinación, el más sagrado de todos. Habían acudido unas 100,000 personas para asistir a esas enseñanzas, pero de repente sentí un dolor muy intenso en el abdomen. Nadie sabía de qué se trataba. Se trataba de la vesícula biliar, pero me dijeron que tenía que ir al hospital cuanto antes. Los dolores eran tan fuertes que enseguida empecé a sudar. Me montaron en un coche y partimos hacia el hospital de Patna, la capital del estado de Bidar, que estaba a 2 horas de distancia. Vimos mucha pobreza a lo largo de la carretera. Bihar es uno de los estados más pobres de la India. A través de la ventanilla vi a multitud de niños sin zapatos y supe que no estaban recibiendo una educación adecuada. Cuando nos acercábamos a Patna, vi a un anciano en una choza tumbado en el suelo. Tenía el pelo alborotado, la ropa sucia y parecía enfermo. No tenía a nadie que cuidara de él. Realmente parecía que estuviera muriendo. Durante todo el trayecto hasta el hospital, no dejé de pensar en este hombre, en su sufrimiento, y me olvidé por completo del dolor. Al centrar mi atención en otra persona, y en eso consiste la compasión, mi propio dolor se volvió mucho menos intenso. Así es como funciona la compasión, e incluso repercute a un nivel físico. Así pues, tal y como bien has dicho, el origen del problema está en una actitud demasiado egoísta. Debemos cuidarnos sin ser egoístas. Es necesario hacerlo, ya que no nos queda otra elección si queremos sobrevivir. Pero deberíamos practicar un egoísmo más sabio y menos estúpido. El egoísmo estúpido solo te deja pensar en ti mismo. No te preocupas por los demás, sino que los explotas, los intimidas. De hecho, cuidar del prójimo, ayudarle, es la mejor manera de descubrir la alegría en uno mismo y de llevar una existencia más feliz. A eso me refiero cuando hablo de egoísmo sabio. Tú sí que eres sabio, dijo el arzobispo, no un egoísta, sino un sabio. La práctica budista para entrenar la mente, que en tibetano se conoce como Loyon, es una parte importante de la tradición del Dalai Lama. Uno de los mensajes principales del texto original, que data del siglo XII y que establece las bases del Loyon, contiene el mismo razonamiento del Dalai Lama y del arzobispo sobre la necesidad de mirar más allá de uno mismo. Todas las enseñanzas del Dharma coinciden en un punto: reducir el ensimismamiento. El texto explica que cuando nos centramos en nosotros mismos, estamos condenados a la infelicidad. Comprende que mientras estés demasiado centrado en ti mismo, pensando en aquello que te hace bueno o malo, sufrirás. Obsesionarte por conseguir aquello que deseas y evitar lo que no deseas no te dará la felicidad. El texto incluye la siguiente advertencia: mantén siempre una mente alegre. ¿Y qué es una mente alegre? Mientras preparábamos el viaje, Jimpa, traductor y comentarista de este texto tan venerado,
me explicó que la alegría es nuestra naturaleza más esencial, algo de lo que todos somos conscientes. Podríamos decir que, en cierto modo, el deseo que nos impulsa a buscar la felicidad es un intento de redescubrir nuestro estado mental primigenio. Los budistas creen que la alegría es el estado natural del ser humano, pero que se trata de una habilidad que debemos practicar como una destreza más, a fin de potenciarla. Y según lo que acabamos de escuchar, es fundamental saber en qué debemos concentrar nuestra atención: en el sufrimiento propio o en el ajeno, en la separación que percibimos como individuos o en la conexión indivisible del grupo. La habilidad del ser humano para desarrollar la alegría no ha sido objeto de un estudio científico tan profundo como sí ha ocurrido con la felicidad. En 1978, los psicólogos Philip Brickman, Dan Coates y Ronnie Janoff-Bullman publicaron un estudio que demostraba que las personas que ganan la lotería no son significativamente más felices que aquellos que quedan parapléjicos tras un accidente. A partir de este estudio y de otros posteriores, se impulsó la idea de que cada persona tiene un nivel de referencia, que determina el grado de felicidad que experimentará a lo largo de su vida. Dicho de otra manera, nos acostumbramos a cualquier situación nueva y acabamos regresando necesariamente a nuestro estado general de felicidad. Sin embargo, un estudio más reciente de la psicóloga Sonja Lyubomirsky sugiere la posibilidad de que solo el 50% de nuestra felicidad sea determinada por factores inmutables como los genes o el carácter, es decir, nuestro nivel de referencia. La otra mitad sería producto de una combinación de nuestras circunstancias, sobre las que tenemos un control limitado, y las acciones y actitudes con las que nos enfrentamos a la vida, sobre las que sí ejercemos un mayor control. Según Lyubomirsky, los 3 factores que más influyen en el aumento de nuestros niveles de felicidad son la habilidad para redefinir una situación desde un prisma más positivo, la habilidad de sentir gratitud y la amabilidad, la generosidad como elección personal. Eran exactamente las mismas actitudes y acciones que el Dalai Lama y el arzobispo Tutu ya habían mencionado y sobre las que volverían más adelante como pilares centrales de la alegría. Su Santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams, el libro de la alegría, alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo.